están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. Qué buena onda. Este videito vamos a hablar sobre la nueva estructura o edificio que añadieron en la actualización. Básicamente este edificio lo denominaron como mejoras de reformas para los soldados. ¿Listo? Vamos a ver cómo se consiguen, porque posiblemente se venga un evento muy importante que deben participar la gran mayoría de jugadores para obtener algunas cosas que benefician a esta nueva estructura. Despacio, Franchute, estoy solo. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Perfecto, mi hermosa gente, estamos dentro del hormiguerito y lo que vamos a ver a continuación es el nuevo edificio que añadieron, listo, en la actualización. Antes de entrar en tema, quiero decirles que hay una nueva función, listo, para usuarios que estamos jugando dentro del juego, para asegurar mucho más nuestra cuenta, para aumentar la seguridad. Si tú quieres aumentar esta seguridad, tú vas a cuenta y dentro de vincular cuenta añadieron una nueva función que se llama Play Games. Básicamente lo que hace es vincular alguna información del juego a una cuenta aparte de tu correo electrónico. Esto garantiza más seguridad porque obviamente de esto va a monitorear por parte de Google Play. Google Play monitorea el acceso de cuántas veces tú ingresas a la cuenta y entre otras cosas, y esto aumenta mucho más tu seguridad, y esto es importante por si cualquier cosa suceda y no vayan a robar tu cuenta. Básicamente ha sucedido en muchos casos que se roban las cuentas, y para evitar todo eso puedes aumentar un poco más la seguridad. Para acceder a esto obviamente debes actualizar el juego dentro de la Google Play para que puedas acceder a la nueva función esta. Entonces vamos a ir con la nueva estructura. Como saben, siempre cuando algo añaden nuevo en la actualización siempre está en inglés, ¿listo? Entonces aquí lo llaman como Soldiers Reform Pool, ¿listo? Estructura de reforma de soldados o edificio, como ustedes quieran decirlo, ¿no? Tiene dos apartados, tiene dos pequeños iconos, uno que dice View Reform y el otro es Reform Chest. Básicamente en el View Reform vas a ver todas las reformas que te vayan a salir y cómo las vas a ubicar de forma correcta. En el Reform Chest básicamente vas a poder canjear, listo, todas estas piezas, podríamos decirlo, porque dentro del View Reform, cada reforma tú le puedes añadir piezas para cada soldado dependiendo a tu suerte, porque lo malo es que en esta parte, cuando tú empiezas después de la actualización, te da un pequeño tutorial de cómo es que funciona un poco esta nueva estructura. Primero te manda al Reform Chest y dentro del Reform Chest tú tienes que abrir las conchitas doradas que está aquí, ¿listo? Te dan como 3 si no me equivoco al inicio. Obviamente yo ya pasé el tutorial. Y lo que hice es comprarme un paquetito, ¿listo? Me compré un paquetito dentro de la tienda, de la tiendita. Entonces ese paquetito te dan como 9 chest, ¿listo? 9 soldier chest. Te dan 9 de estos. Uno ya me lo gasté, por accidente le di clic. Obviamente aquí no te pregunta, ¿quieres usar esto? No te dice, sino que le cliqueas y ya te da la recompensa. Entonces hay 3 tipos, podríamos decir, de cajas para cambiar. Una que es la Mixed Chest, que podríamos decir que es la cajita o recompensa mixta. La otra es Chest Soldiers, esta es como la cajita de soldados. Y la otra es el Chest Rare, es la más importante y vamos a ver de aquí en más adelante cómo podemos conseguir más de estas recompensas. Obviamente la que comúnmente nos dan, si tú vas a comprar y meter dentro del juego, lo que vas a poder comprar al inicio es Soldier Chest. Listo, Soldier Chest vas a poder comprar. Rare Chest todavía nos dice que nosotros podemos obtenerlo dentro de los paquetes, pero los paquetes actualmente, miren, este de aquí ya me asoma 9,99. Obviamente al inicio te va a aparecer 4,99 si compras el primer paquete, pero cuando ya compras el primer paquete te muestra el segundo paquete que cuesta 9,99. Me supongo que si se compra este paquete aumenta el de precio y te vienen cosas más raras, me supongo yo. Entonces dentro de los paquetes, obviamente los paquetes que son chéveres son los que te vienen aquí en el raro. Luego siguen los Soldier Chest y los Mixed Chest, ¿listo? Ahora vamos a ver, dentro del juego nos explica que para poder desbloquear esta función no está para todos, todavía solo para usuarios que tengan reinas de nivel 22 en adelante. Dice que este edificio se desbloqueará y nosotros podremos ingresar a la nueva función, ¿listo? Ya vimos las recompensas.
Dentro de la reforma de soldados, listo, acá vamos a la reforma de soldados, View Reform. Vamos a ver 3 tipos de reformas. Uno es el Guardian Ant, o sea, hormigas guardianas, hormigas arqueras o tiradoras, hormigas transportadoras o carriers. Dentro de estas formaciones, nosotros podemos utilizar piezas. ¿Y cuáles son las piezas? Son estas de aquí. ¿Listo? Guardian Ant Head, mira aquí si tú ves Guardian Ant Tórax. ¿Listo? Básicamente es como la cabeza, el tórax y entre otras cosas, ¿no? Entonces así lo describe el juego. Para nosotros poder desbloquear más cuadritos o más slots, que lo denomina el juego así, nosotros podemos desbloquearlo subiendo este edificio a nivel 10. Si tú vas a más información, nos dice que en nivel 10 tú ya puedes desbloquear 3 slots. Desde nivel 5 ya puedes desbloquear 2. Una vez tú coloques este edificio, a ti ya predeterminadamente te dan un espacio, ¿listo? Entonces, para tener los 3 espacios gratis que te da el juego, podríamos decirlo gratis porque obviamente llegar a nivel 10 no es difícil. Usas aceleradores y recursos y llegas rápido a 10. Y desbloqueas este desde el inicio, desde que colocas el edificio. En nivel 5 desbloqueas este y en nivel 10 desbloqueas el tercero, ¿listo? Entonces, dependiendo al nivel de edificio que lo tengas, pues vas a ir desbloqueando. ¿Cómo desbloqueas los siguientes? Este que dice aquí, miren, Cooperation 1 y este es Cooperation 2. Dice que desbloqueas este y este desbloqueando Cooperation 1 y este desbloqueando Cooperation 2. ¿Y dónde completamos esto? Tú tienes que completar y dice Reform Cooperation. Entonces entras ahí y mira, para completar el 1 hay que tener por lo mínimo 3 reformas a nivel 5 de soldados pero guardianas en este caso. Y para tener el 2 debes llevarlos a nivel 10, pero necesitas 3. Mira, en casi todas los requisitos que te pide son 3. Obviamente los 3 básicos, 1, 2 y 3 que son los básicos. Si los llevas a 10 vas a empezar a mejorarlos y desbloquear estos de aquí. Nos vamos acá. Mira, igualmente cada uno tiene su nivel individual, ¿listo? Obviamente si tú vas por arqueras tienes que ir mejorando solo arqueras. Si vos vas guardianas, guardianas. Y si vas transportadoras, solo transportadoras, ¿listo? Entonces por ahora el juego nos dice que para poder conseguir las recompensas, ¿listo? Para obtener más piezas de reforma. Obviamente las piezas de reforma, estas de aquí las consigues con las recompensas que reclamas de aquí. La única forma de poder reclamar estas piezas es por medio de estas conchitas que las vemos a continuación. Y para poder conseguir, ¿listo? Todo esto, miren, ya le di clic ahí y me dio repetido el tórax. Las recompensas que nos dice el juego son de forma aleatoria, ¿listo? Significa que todas las recompensas que tú logres desbloquear te la van a dar de forma aleatoria. Entonces voy a dar seguir desbloqueando. Miren, una de transportadoras, otra de transportadoras, otra de transportadoras. Estoy teniendo suerte, me dieron una de arqueras. Hubiera sido solo transportadoras, hubiera sido genial. Otra de arqueras y ya no tengo más. ¿Listo? Entonces, ahora una vez reclamado todas esas recompensas, ¿listo? Hay clasificaciones de recompensas, ¿listo? Nos dice que dentro del Mixed Chess, dentro de la guía que estuve estudiando un poco, nos dice que dentro de la reforma de la primera mixta, nosotros podremos tener como 3 recompensas, ¿listo? Les voy a dejar una pequeña imagen de qué nomás lleva, o sea, qué nomás te da el chess mixes, o sea, las piezas mixtas, o sea, estas recompensas, qué es lo que nomás te da. Luego les voy a mostrar otra imagen donde les muestra qué es lo que viene dentro del Soldier Chest, las recompensas de soldados. Y también les voy a mostrar qué es lo que viene nomás dentro del Rare Chest. Estas 3 imágenes, ¿listo? Estas 3 imágenes describen qué es lo que viene cada una de las conchitas. Obviamente la Mixed Chest, dentro de las recompensas mixtas, tú vas a reclamar recompensas de varias cositas. Nos menciona el juego de que hay 2 tipos de piezas de reforma, ¿listo? Hay 2 tipos de piezas de reforma. Una son las piezas, ese símbolo de aquí, como de guardián. Miren, esto significa y esto representa que esta pieza va a servir solo para guardianas. Nos menciona la guía que hay piezas generales y hay piezas de soldados. Nos dice que las piezas generales sirven para cualquier tipo de hormiga, pero las piezas generales solo salen en estas recompensas, en las de aquí
y en las de acá. ¿Listo? Solo sale en las recompensas mixtas y en las recompensas raras, podríamos decirlo así. Solo en estos dos. Solo que en las recompensas mixtas salen piezas o reformas no muy raras, o sea, las básicas. Pero si tú vas por las, obviamente, recompensas raras, te va a salir piezas de reforma generales pero raras, o sea, son un poco más importantes. Creo que te da más beneficios. La guía no nos dice qué piezas dan más buffos, entre otras cosas, pero lo que nos dice es que estas dos piecitas de aquí son los que dan reformas universales o piezas universales. La del medio que dice Soldier Chest, esta únicamente te va a dar piezas de soldados, listo, como acabamos de abrir 9 de estas. Obviamente por accidente abrí una antes de empezar el directo, entonces aquí podemos ver que nos dieron todo esto, listo. Entonces, explicado eso, lo que nos dio solo son piezas de soldados, no piezas generales, porque las generales puedes usarlas tanto en guardianas, arqueras y transportadoras. Ponte, por ejemplo, como me salieron transportadoras, yo las transportadoras no puedo unirlas aquí. Entonces vamos a ir a la shooter. La shooter me salió, miren, el abdomen. Y esto aumenta poder. No me salió nada de acá. Entonces vamos a ir acá. Me salió la cabecita, eso me sirve mucho para seguir leviando. Me salió el abdomen y nada más. Entonces lo que voy a hacer solo es mejorar esta parte. ¿Cómo hacemos las mejoras? Las mejoras nos piden dos tipos de recursos. Me olvidaba. Este recurso de aquí, listo, este que dice Reform Ground Medium, ese también solo te sale en el paquete que es mixto, listo, en las recompensas mixtas. O sea, ¿cuál paquete es el mixto? El que acabamos de ver. Este paquete mixto, este es el Mixed Chest. En este paquete mixto dice que nos pueden dar esas reformas para aliviar cualquier pieza de soldado que nosotros queramos. Entonces, estas recompensas que dice Reform Ground Medium, estas vienen en las recompensas mixtas. Solo ahí te salen estas de aquí. Entonces, nosotros para aliviar de nivel 1 a nivel 2 necesitamos otra coraza del mismo nivel y este que dice Reform Ground. ¿Listo? Entonces lo que vamos a dar es upgrade. Listo. En nivel 3. Lo que pasa es que ya no puedo seguir leviándole. ¿Por qué razón? Porque ya no tengo una coraza. Necesito una coraza más para seguir leviándole. Entonces, como a la suerte sí me salió otro abdomen, le voy a dar upgrade. Miren, te cobran 5 por cada actualización. Listo. Entonces, no voy a mejorar arqueras ni guardianas por el momento, porque quiero guardarme este Reform Ground Medium. Por si acaso más adelante me cueste más invertir este recurso y creo que es un poco escaso. Entonces la cosa es cómo conseguir esto. ¿Cómo conseguimos las recompensas? Estas Soldier Chest nos menciona la guía que nosotros podemos conseguir. Una, comprando paquetes. Listo, podemos ir comprando paquetes. Otra, cuando llegue el evento del pangolín. Cuando llegue el evento del pangolín, que ustedes saben salen en eventos. En ese evento el juego lo denomina como Event Boss. O sea, nosotros tenemos que derrotar al jefe. Entonces, durante ese evento, dentro de las recompensas, nosotros podemos también obtener, listo, estas Mixed Chest o Soldier Chest o Rare Chest. No sé cuál de las tres nos dé el evento del pangolín. No estoy seguro cuál de estas tres recompensas nos puede dar, pero ya es una ayuda. Durante ese evento nosotros también podremos obtener recompensas para este edificio. Otro también nos menciona que nosotros podemos obtener recompensas en un nuevo evento, como les hablaba al inicio. El nuevo evento es este que dice participa en el Trial of Valor to gain it. Pero nos dice que todavía no está el evento aperturado. Entonces tenemos que esperar a este evento para ver cómo nos va y poder desbloquear más cositas. ¿Listo? Ahora vamos al Reform Cooperation. Nos dice la guía que esta Reform Cooperation es importante porque entre más estrellas tenga, porque esto va subiendo de estrellas. ¿Listo? Nos menciona que nosotros tenemos que subir estrellas obviamente, pero para poder subir las estrellas necesitamos tener las tres, listo, los tres armamentos de aquí, los tres armamentos principales de una hormiga hasta el nivel requerido que nos pide. Por ejemplo, si nosotros queremos desbloquear el Cooperation 1, necesitamos 3 corazas o podríamos decir, bueno, no son corazas, necesitamos 3 piezas de reforma hasta nivel 5.
necesitamos subirlas a 5 para seguir desbloqueando las recompensas. Entonces una vez llegues a nivel 5 se desbloquea este Reforged Cooperation. Y nos dice que una vez desbloqueamos el Cooperation 1, nosotros podremos activarlo. Dice que se activa de forma automática y te da una bonificación que especifica aquí. Mira, aquí dice Carried Out Counter of Guardian Ant. Nos menciona que nosotros vamos a tener un más 1.2% de ser counters ante las guardianas. O sea, podremos hacer más daño y tener más defensa ante estas hormigas que obviamente de forma natural dentro del juego nosotros tenemos más ventaja si nos enfrentamos contra guardianas. Entonces eso es lo que nos menciona aquí. Nos menciona que para poder seguir, listo, me supongo del Cooperation 1 al Cooperation 2, listo, porque nos dice que una vez llegues a un nivel máximo nos va a pedir un tipo de recurso, listo. No quisiera mostrarle qué imagen sería de ese tipo de recurso, pero la guía no nos especifica cuál será ese tipo de recurso. No sé si se lo podrá comprar con dinero o cómo se lo podrá conseguir o en qué evento tal vez. Pero lo que nos dice que ese nuevo artículo se llama Reforged Esencia. ¿Listo? O sea, es como la esencia de reforma. Nosotros necesitamos obligatoriamente la reforma de esencia para seguir continuando con el nivel máximo de las estrellas. Es lo que nos especifica aquí. Entonces todo eso es lo que nosotros podemos conseguir. Obviamente al inicio los pay to wins van a tener mucha ventaja. Porque obviamente imagínate si yo ya compré en la tienda este paquetito de 4,99. Ahora vale 9,99. Pero imagina los pay to win compran el 9,99 y siguen con el de 20, me supongo, y luego el del 50 y luego hasta el de $100. Entonces, si van comprando así sucesivamente, van a tener mucha más ventaja que obviamente los free to play y van a sacar muchas más cositas de esta estructura. Lo malo es que obviamente no vamos a tener ventaja los que somos free to play, lastimosamente, pero así es el juego. Entonces, lo malo que a comparación estos eventos que está sacando son más para usuarios que ya están muy avanzados. Obviamente un pay to win ya tiene muchas cosas mejoradas, está full al máximo. Y lo malo es que para usuarios que no estamos, todavía estamos en el camino de conseguir ese potencial al máximo, de ya estar muy fuertes, esto nos retrasa. Imagina un jugador nuevo entra a jugar, obviamente se va a frustrar por este tipo de cosas. Muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del video. Realmente este video era ya crucial para explicar un poco sobre la nueva estructura. Hay usuarios que obviamente a veces se confunden por las cosas nuevas que traen, pero estos videitos los hago más para explicarlas o traducir algunas cositas de nuevas funciones que traen. Es interesante esta nueva estructura ya que obviamente le da un poco más de realce al juego, pero obviamente los pay to win son los que tienen más ventaja ante los free to play, lastimosamente. Entonces, sin más que decir mi hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. Sus necesidades no son problema mío.